Muy buenos días para todos. Feliz día del Señor, como siempre, como cada domingo tenemos el privilegio de reunirnos en la iglesia, de poder estar juntos como hermanos, adorando al Señor, escuchando la proclamación de su palabra, de su evangelio. Y bueno, como todos los domingos tenemos también la oportunidad de hacer estas clases, estos estudios que estamos teniendo en los desayunos, con un panorama sobre el Antiguo Testamento, que ya hace un par de semanas que por distintas cuestiones no estamos teniendo. ¿Quién se acuerda cuál fue el último libro que vimos? El último libro que vimos los domingos. ¿Quién recuerda? Habacuc, muy bien. Me confundí con Ageo mentalmente. Pero sí, estamos en los profetas menores, que como siempre recordamos no son menores porque sean menos importantes, sino que porque sus libros son más cortos. Siempre el mensaje de Dios es importante, no importa su extensión. Y en el caso de hoy, que tenemos el libro de Sofonías, uno de los libros menos conocidos quizás de la palabra de Dios, uno de los libros que más tendemos a pasar por alto. Siempre se hace el viejo chiste de buscar Sofonías en el Nuevo Testamento porque uno no sabe dónde está. Pero bueno, si lo quieren ir buscando, no está en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es, contando de atrás para adelante, el cuarto libro, antes de que termine el Antiguo Testamento. Y es el último de los profetas, en orden cronológico, que está antes del exilio que ya vimos hace ya varios meses en las clases de los libros de Reyes, los libros de Crónicas. El exilio al que Judá fue sometido como castigo de parte de Dios. Que fueron llevados ¿a dónde? ¿Quién se acuerda? El reino de Judá, el reino del sur. ¿A dónde fue llevado cautivo? A Babilonia. Muy bien. Bueno, Sofonías está unos 30 años, 40 años antes de este exilio, más o menos años 620 a.C. El exilio comenzó en el 586, así que más o menos pueden ir haciendo la cuenta. Y Sofonías era un miembro de la casa real de la tribu de Judá. ¿Quién se acuerda de quién son descendientes los reyes de Judá? De David, exactamente. Entonces Sofonías era descendiente de David, no de línea directa, porque no era rey, justamente. El rey en la época de Sofonías era Josías, pero no Josías vos. Era el rey Josías, un rey que en su momento, si ustedes se acuerdan la historia allá en Reyes, un rey que quiso hacer una reforma y restaurar el culto a Dios verdadero, ya que el reino había caído en la idolatría con los reyes anteriores. Y bueno, Sofonías escribe más o menos en esta época, pero aún a pesar de las reformas de Josías, del regreso al culto del Dios verdadero, el trabajo fue insuficiente. Seguía habiendo muchísima idolatría en el reino, dentro del pueblo de Dios.
Había prácticas sincretistas. ¿Qué significa esto? Que mezclaban los cultos a los dioses paganos con el culto a Dios. Se mezclaba y se hacía culto a todo junto. Y era un gran problema dentro de la espiritualidad del reino del sur, del reino de Judá, del pueblo de Dios. Y entonces Sofonías pronuncia palabras de juicio, palabras muy duras contra el pueblo de Dios. Sofonías significa el Señor se esconde o el Señor protege. Conforme vayamos avanzando en el libro vamos a ver que este significado es muy relevante. Y habla, como les decía, en sus 3 capítulos, habla del juicio de Dios sobre Judá, el juicio de Dios a las naciones, no solamente a Judá, y habla de la restauración del pueblo de Dios. Muchas gracias, Che. Excelente. 3 capítulos tiene Sofonías y el primer capítulo hasta el tercer versículo del capítulo 2 habla del juicio de Dios sobre Judá. Vamos a leer Sofonías 1, versículos 2 y 3. ¿Te animás a leerlo, flaco? Dale, Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Así arranca el libro, fuerte. Un paralelismo, si se dieron cuenta, con la creación en Génesis 1, cuando habla de Dios creando a los animales, las aves del cielo, los peces del mar, creando también al hombre. Bueno, ahora dice lo contrario. Exterminaré, extirparé, extinguiré a todo lo que hay en la tierra. Es un juicio muy severo y muy fuerte el que pronuncia Sofonías. Un juicio que tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la idolatría, del sincretismo, del culto a dioses falsos, de el volverle la espalda a los mandamientos de Dios. Y la forma en la que comienza esta proclamación de juicio es una forma muy severa y muy, muy dura. Es un juicio, como le decía en este capítulo, habla sobre un juicio contra el pueblo de Dios, contra la tribu de Judá, que le vuelve la espalda a Jehová, y habla de un tema muy importante en este libro, que es el día del Señor. Atención, cuando nos referimos al día del Señor, no hablamos del domingo, del hecho del pueblo de Dios reuniéndose domingo tras domingo para cantar alabanzas a Dios, para escuchar la predicación de la palabra. No, hablamos del día del advenimiento, de la ira del Señor, el día en el que el juicio del Señor se desata. Esto tiene un doble significado. Habla por un lado del tema del exilio, que ya hablamos, que está pronto a llegar, y bueno, habla del juicio final de Dios sobre toda la creación, que es algo que todavía no pasó, pero que tenemos por seguro, porque sabemos que Dios no miente, que va a suceder. ¿Y qué nos dice Sofonías sobre este día de la ira del Señor? Versículos del 14 al 18 del capítulo 1. Javi, ¿lo podés leer?
Muy bien, muchas gracias. No hay mucho que añadir a esto que leímos. Es un día terrible, un día en el que nuestro Señor, como Rey, como soberano del mundo, viene como como guerrero, dando un grito de guerra justamente, a conquistar y a tomar lo que le pertenece, a juzgar al impío, al pecador. Y nadie, ni con plata, ni con oro, ni de ninguna manera, puede escapar a ese juicio del Señor. Pero hay una advertencia al final de esta sección, en los versículos del 1 al 3 del capítulo 2. ¿Qué se les dice? Lo voy a leer. Congréguense, congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Hay un llamado a volver a Dios para encontrar la protección de la ira de Dios. Hay un llamado a volver a los mandamientos de Dios, un llamado a volver a la justicia, un llamado a acercarse nuevamente a Dios, dejando atrás la idolatría, dejando atrás el pecado, dejando atrás la inmoralidad, para cumplir con lo que Dios manda, para cumplir con los mandamientos de Dios. Ese es el llamado. Y por eso está la profecía del juicio, para hacer este llamado al arrepentimiento. Vamos a seguir adelante, del versículo 4 del capítulo 2 hasta la mitad del capítulo 3, hasta el versículo 7. Vamos a hablar acerca del juicio de Dios también, pero en este caso sobre las naciones vecinas. Lo vamos a pasar un poquito por alto. Habla de juicio a varias naciones, a las naciones filistea, a la nación de Moab, a los hijos de Amón, que son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, a Etiopía. El hecho de que esté incluida Etiopía, que no era una nación vecina, sino que era una nación bastante lejana a Judá, es un país que todavía existe, que está al sur de Egipto, internándose en el África. Y el hecho de que esté incluida Etiopía nos muestra que Dios no manda o no gobierna solamente en la zona de la Mesopotamia, el mar Mediterráneo, la media luna fértil que hablábamos hace un par de semanas, sino que gobierna sobre toda la tierra y es juez sobre todas las naciones. Está también Asiria, el imperio más grande de la época, que muy poquito después sería tomado por Babilonia y sería derribado para que se convierta justamente Babilonia en la potencia de la época. Pero una particularidad, en los versículos del 1 al 7 del capítulo 3, nos habla de otra nación, de la nación otra vez de Judá. ¿Y por qué está incluida ahí Judá? Porque con su idolatría, con su pecado, con su maldad, con su inmoralidad, ya no era diferente a las naciones vecinas, ya no era diferente a los pueblos paganos, porque se había mezclado tanto con ellos, se había mezclado tanto en su pecado, en su maldad, incluso de forma sanguínea, se había mezclado tanto que ya no había diferencia alguna. Es muy fuerte lo que nos dice esta parte de la palabra. El pueblo de Dios tan mezclado que ya ni parece pueblo de Dios, que ya no es diferente a las naciones del mundo. Es terrible el juicio que vendrá de Dios sobre todas las naciones, incluso y sobre todo sobre su pueblo, que se ha entregado a fornicación con las naciones, como dicen otras partes de la profecía. El versículo 8, en el versículo 8 encontramos una transición en este sentido. Versículo 8 del capítulo 3, que dice: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día que me levante como testigo. Porque mi decisión, ¿cuál es? Reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida.
Las naciones van a pasar y van a ser todas una sola delante de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor derrame su juicio por igual y de forma justa y soberana sobre todas las personas, independientemente de su origen étnico, de su nacionalidad, de su identidad nacional. Todas las personas son iguales delante del tribunal de Dios y Dios los juzgará a todos. Pero ¿qué pasa? No solamente reúne a las naciones para juicio, sino que reúne de entre todas las naciones un remanente fiel, un grupo de personas de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Recordarán las similitudes con el Nuevo Testamento cuando lo decimos de esta manera, que serán restaurados, que serán renovados, que serán tomados por Dios como su pueblo. Porque fíjense lo que dice el versículo 9, inmediatamente después de lo que leímos. En ese tiempo daré a los pueblos, a todos los pueblos, no solamente a Judá, no solamente a Israel, a todos los pueblos, labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. El Señor, pasando ya a la tercera sección que nos habla de la restauración de la tierra, de todas las naciones y del pueblo de Dios, del remanente fiel, el Señor toma personas de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo, para que sean parte de este pueblo. Me imagino que esto les hace acordar a cierto pueblo de Dios que nosotros conocemos y en el que estamos metidos como iglesia. Justamente la iglesia es un pueblo formado de todos los pueblos del mundo, que es un pueblo hecho por y para Dios. Esta restauración también obviamente involucra al remanente fiel de Israel, involucra también el perdón de los pecados de estas personas que se arrepienten. Y esta restauración es, como dijimos, una obra enteramente de Dios. Si se ponen a mirar esta última sección del capítulo 3, del versículo 9 en adelante, casi todos los verbos son en primera persona. Es Dios haciendo esto. Él reúne, Él da a los pueblos labios puros, Él toma, Él salva, Él levanta, exalta a su pueblo. Es Él el que lo hace, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él es quien tiene la potestad de hacerlo y es también una causa de gozo, no solamente para aquellos que son parte de este remanente, de este pueblo, sino que también para Dios mismo. Uno de los versículos más conocidos de este libro, 3:17. El Señor se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Esto también es un motivo de gozo, un motivo de alegría para Dios. Dios es un Dios que se goza, un Dios que es feliz en salvar a su pueblo, en restaurarlo, en perdonar sus pecados. Dios encuentra gozo en esto y nosotros también, el pueblo de Dios, encuentra gozo en Él. Es un tema de muchísimo gozo, de un gozo que sobrepasa cualquier entendimiento, de un gozo que no podemos llegar a comprender. Entonces, este gozo viene por la paz, por el amor de Dios, por el perdón de pecados, por el ser librados del juicio, porque Dios también se forma un pueblo para sí mismo, limpio, celoso de buenas obras, como dice Tito. Pero, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que Dios haga todo esto? ¿Qué es lo que permite la restauración de su pueblo, el perdón de los pecados? ¿Qué es lo que permite el reino victorioso y eterno de Dios en paz, en gozo, en amor? Jesús, totalmente. La obra de Cristo, que si bien no se menciona directamente al Mesías en Sofonías, no podemos dejar de pensar en Él cuando vemos todo esto, cuando vemos el Rey poderoso viniendo en guerra a juzgar a las naciones del mundo, cuando vemos el pueblo restaurado para Él, por medio del perdón de los pecados, por medio del gozo de Dios y de una eternidad de paz y de amor. No podemos dejar de ver a Cristo.
Solamente en Él es posible todo esto. Y eso es lo que tenemos que quedarnos de Sofonías. Hoy tenemos una lección bastante cortita, es un libro breve, pero lo que debemos tomar de Sofonías, que no es un libro muy popular, por esto que les decía, está escondido un poquito en el Antiguo Testamento, es un libro breve que si uno lo lee a primera vista parece que no dice nada nuevo, porque son temas de juicio, de redención que tocan prácticamente todos los profetas, pero aunque no parezca que dice nada nuevo, tampoco es que necesitemos oír nada nuevo. Porque en Sofonías encontramos el Evangelio, encontramos el pecado, encontramos el juicio inminente de Dios, encontramos el llamado al arrepentimiento, encontramos la restauración de aquellos que son perdonados. En Sofonías encontramos nada más y nada menos que una predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está presente en toda la palabra de Dios y Sofonías no es la excepción. Entonces, a veces, aunque no parezca que haya nada relevante, sí lo hay. Porque el Evangelio es lo más relevante que tenemos en esta existencia. El hecho de poder venir a Dios por medio de Cristo. Y nos recuerda, justamente, tanto el Evangelio como el producto del Evangelio, que es la Iglesia de Dios. Versículo 20 del capítulo 3. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. La iglesia está como renombre, como alabanza de Dios y para Dios. Y la iglesia es un testimonio viviente y fiel de Dios. La pregunta es, ¿estamos a la altura? ¿Estamos a la altura de proclamar el renombre y la alabanza de Dios? ¿Lo estamos haciendo siquiera? Esa es la pregunta que debemos hacernos, pero también, sobre todas las cosas, debemos recordar el Evangelio, como dijimos, porque el punto es ese, recordar que en Cristo tenemos el perdón de pecados, somos libertados del juicio, de la condenación, y tenemos una promesa y una esperanza eternas. ¿Oramos? Y cerramos con esta parte. Padre nuestro, Dios, que estás en el cielo, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, porque aún a pesar de nuestro pecado tan terrible y tan grande, aún a pesar de nuestra tradición cósmica hacia ti, dándote la espalda por lo que tú creaste, tú nos has amado, tú nos has sostenido, Señor, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y nos has hecho parte de tu pueblo, Señor, de tu remanente fiel. Nos has tomado, Señor, de entre todas las naciones para ser un pueblo que proclame tu alabanza, para ser un pueblo que te glorifique, para ser un pueblo que levante en alto tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno de gloria. Te pedimos que nos ayudes a recordar estas verdades, que nos ayudes a tener presente siempre, Señor, este Evangelio bendito de Cristo Jesús, que nos ha dado todas estas bendiciones, y que nos ayudes también, Señor, a poder proclamar, Señor, estas verdades al mundo. Te pedimos y te agradecemos, Señor, te agradecemos sobre todas las cosas por Cristo, quien hace posible todo esto, y nos encomendamos, Señor, en Él, en su nombre, Señor, oramos a ti. Amén.